Un problema es una situación en la cual se pretende llegar a una meta y en función de lograrlo se deben hallar y utilizar medios y estrategias. La mayoría de los problemas tienen una serie de elementos compartidos. Tienen un estado inicial, una meta a lograr, un conjunto de recursos, unas indicaciones en torno a lo que está permitido hacer y utilizar y lo que no, un dominio sobre lo que se aplica y por último, experiencias de casos similares. ¿De qué hablamos entonces cuando decimos descripción del problema? Hablamos de describir, de definir, reconstruir y comprender cuál es el problema que queremos resolver. En nuestro caso, queremos trabajar en una máquina de voto electrónico. Para esto vamos a tener que describir el proceso del voto, cómo se está resolviendo actualmente y cuáles son las definiciones asociadas, entre estas, a qué nos referimos con voto electrónico. La humanidad a lo largo de la historia ha tenido muchas formas de dirimir la generación de consensos, tanto es así que hemos desarrollado múltiples sistemas de votación. Hagamos un repaso por algunos de estos mecanismos de voto y reconstruyamos los mecanismos de votación en general, a través de las técnicas informales de votación. Algunos de estos pueden ser la mano alzada, puede ser también la ovación, la exclamación, el aplausómetro, entre otros. Todos estos han sido formas que hemos encontrado en espacios no formales de votación. Hagamos el siguiente ejercicio con uno en particular, que es el sistema de votación por mano alzada, como el que se usa en las asambleas. Hagan el intento, por favor, de escribir en una hoja cómo es para ustedes este sistema de votación. ¿Apuntaron sus respuestas? Si desean, pueden repetir la experiencia sobre el sistema de votación a través de nombres anotados en un papel. Entonces, si ya hemos repasado algunos de estos sistemas de votación, vemos quiénes votan, cuándo, cómo ganan, quién no, qué es lo que se arregla al final. Tratemos de dar una pequeña definición a qué nos referimos con voto electrónico. Lo mínimo que quiero decir es que voto electrónico no nos referimos a únicamente usar tecnologías digitales para alguna parte del sistema de votación, sino pensando todo el sistema de votación. Lo que se llama usualmente como voto electrónico es en el momento en que hay una computadora que intermedia entre el votante y la generación del voto. Es decir, cuando el momento de la generación del voto está mediado por alguna tecnología digital. No nos referimos a esto con otras partes, como por ejemplo la generación de los padrones o la publicación de los resultados y ese tipo de cosas. O inclusive algunas estrategias para ayudar en el conteo, ¿no? Entonces, vamos a definir el problema a trabajar. Vamos a trabajar el caso del voto electrónico utilizado para elecciones de candidatos políticos en particular. Cuando estamos definiendo el dominio de nuestro problema, muchas veces debemos completar el planteo inicial con otras definiciones más detalladas que complementen a las anteriores. Algunas de estas definiciones que nos va a hacer falta para la definición de nuestro problema van a ser la emisión del voto, es decir, el elector selecciona de alguna forma entre las opciones disponibles y crea el voto en algún formato. Por ejemplo, en una boleta dentro del sobre, o graba el voto en el chip en el caso de la boleta única electrónica. Otra definición que nos va a hacer falta es la de registro, es cuando el voto es guardado de alguna forma, ejemplo, meter el sobre dentro de la urna, o en el caso de la boleta única electrónica, el mismo paso, cuando ponemos la boleta única electrónica dentro de la urna. Y después la parte del conteo. Luego de agotado el lapso disponible para votar, se cuentan los votos guardados, ejemplo, abrir las urnas y de uno abrir los sobres y contar las boletas. En la boleta única electrónica, en vez de contar papeles, se cuentan votos dentro de los chips con un lector electrónico. Los invito entonces a lo que sería el siguiente paso, después de la descripción del problema, a pensar en lo que sería una formalización de nuestro problema.